Seguimos con Latinos con Propósito, con Juan Carlos Nuno Vero. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Hola, soy Juan Carlos Nuno Vero. Bienvenidos a Latinos con Propósito. En este espacio vamos a conversar con personas que han construido resultados, personas que podemos llamar exitosas, ¿no? Personas que entienden el verdadero significado del éxito, que es cuando nosotros hablamos del equilibrio entre el crecimiento profesional, el crecimiento empresarial y también el crecimiento personal, ¿no? Vamos a conocer historias reales con sus retos, con dudas, con decisiones difíciles, con momentos de alegría también, que nos van a servir como referente para tomar algunas herramientas que puedan ayudarnos también a crecer como negocio, a crecer como empresarios, como profesionales y también como personas. Hoy me acompaña alguien que entiende perfectamente este concepto del equilibrio, esta base de equilibrio para entender el éxito real. Él es Fernando Arosemena, él es ecuatoriano, es empresario y él es CEO de su propia empresa, que es Aaron Brokers. Es una firma americana que en pocos años ya ha logrado tener una representación en más de 10 países de Latinoamérica. Ya tiene más de 20 años de experiencia en el rubro. Él está consolidado en el rubro de seguros. Hablamos también de que Fernando pasó buena parte de su tiempo en el mundo corporativo y luego pasó algo en su vida que ya nos contará, que hizo que mirara y que se decidiera por ir por este camino de forma independiente. Más allá del empresario, hay algo que va a ser importante, es importante destacar y que nos va a contar. Él es músico. Él es músico desde muy pequeño, ya nos va a contar un poquito más sobre eso. Y hasta ahora, él mantiene a la música en un espacio muy importante de su vida. Fernando, gracias por estar aquí y bienvenido a Latinos con Propósito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto verte. Muchas gracias por invitarme al podcast. No, por nada. Placer. Gracias por venir. Y bueno, nada, yo creo que empezamos por un insight que nos tiene, o que nos identifica, nos puede identificar a todos aquí, que tiene que ver con la migración, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que emigras a Estados Unidos? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué pasó en ese momento por tu vida? Bueno, echando unos añitos para atrás, justamente en este mes estamos cumpliendo 10 años de haber migrado aquí a los Estados Unidos. ¿No? Porque yo te dije en marzo de 2016, aniversario. Exactamente. Marzo de 2016 a marzo de 2026 estamos cumpliendo 10 años de haber migrado a este país y en ese momento pues fue una situación en la que yo estaba casado, con 2 hijos y salió la oportunidad, nos salió la residencia permanente por un trámite que empecé de muy joven cuando terminé la universidad y estuve trabajando un tiempo aquí en los Estados Unidos, pero en el estado de Carolina del Sur. Okay. Y en ese momento, pues, se empezó el trámite que terminó ya cuando yo estaba en esa situación, que estaba casado con 2 hijos. Yeah. Y en ese punto en nuestra vida vino, pues, el momento de tomar una decisión. Claro. Ya mi esposa sabía que había un proceso en marcha, que estaba avanzado, que en cualquier momento podía salir, pero habían pasado tantos años de que se empezó, que ya cuando salió, pues, fue como que una sorpresa, ¿no? Porque habías armado tu vida, digamos, ahí en Ecuador, En Ecuador. ¿no? Y dijiste, acá ya la tengo, ya la estoy haciendo, pero luego viene esta posibilidad y ya tienes que ponerla sobre la mesa, ¿no? Y Exacto. pensar. Y ya es una decisión, en el momento que yo tomé la decisión de iniciar el proceso, yo estaba solo. Estaba recién salido de la universidad, estaba soltero, etc. Y cuando terminó el proceso, estaba casado y con 2 hijos. Entonces ya tenía que tomar una decisión en conjunto. Claro. Ya estabas ya con la familia. Sí. Y dime, entonces, claro, vienes con esta oportunidad, creo que mantienes todavía tu relación con la empresa, ¿no? Cuando llegas por aquí. Sí. Pero luego dices, oye, este mercado está interesante, hay muchas oportunidades, entonces voy a ver algo por mi cuenta. Sí. Pero pasa que te encuentras como que el primer blocker, digamos, ¿no? Respecto a tu experiencia personal, en tu CV, ¿no? Hay algo que te encuentras ahí. Cuéntame sobre ese momento. Cuando tú dices,
qué pasa con mi experiencia, ¿no? Todo lo que hice en Ecuador Ok, y llego acá y sí. parece que no sirve. Sí, sí, sí. Sí, es un efecto, digamos, que yo se lo comento a personas cuando están tomando la decisión de venirse para acá Sí, tal y cual. vienen a buscar, digamos, oportunidades o a buscar trabajo, porque es difícil venirte ya con un trabajo. Y Ujú. otra cosa, ya sea que una empresa de tu país te promueva a los Estados Unidos y ya vienes con una posición, y el otro, que fue nuestra situación, fue que lo dejamos todo allá y vinimos acá a buscar oportunidades. Claro que el tener la residencia permanente o la green card ya te abre muchas puertas porque muchas empresas pues ya te permiten ser parte del proceso de selección Ya. simplemente por tenerlo. Ujú. Pero aún así hay mucha competitividad, hay Faltaba la muchas experiencia, personas. digamos, aquí, ¿no? Exacto, Que eso es lo que veías. Entonces, cuando vienen para acá, ustedes cortan entonces en Ecuador y vienen como para ver nuevas oportunidades acá. exacto. Ya, entonces el asunto es que ahí encuentras esto de que, oye, ¿qué está pasando? Porque en mi currículum yo tengo toda esta Sí, experiencia, mira, sí, ¿no? Pero ellos necesitan ver algo que hayas hecho acá. exacto. Y Es te como si toca se que, borrara el claro, contenido del currículum de tus experiencias y tus cargos y tu evolución pasada. claro, y te toca empezar de cero, Correcto, prácticamente, ¿no? Que prácticamente. esto que cuentas es loco porque tú dices, ok, yo de repente no tenía mucha información, ¿no? Y cuando ya estoy en esta realidad me doy cuenta de las cosas, pero es algo que yo he visto incluso en empresas muy grandes, Ujú. ¿no? Entonces, que de repente, y que tú también seguro por algún conocido o algo, ves que es una empresa muy grande que sale de nuestros países Sí. y que en nuestros países es top, Ujú. entonces llegas con tu ego, con todo tu tema, ¿no? Todo Sí. tu background increíble, pero claro, acá te das cuenta que estás en nada, ¿no? Sí, Y que sí, a tienes mí que empezar me, a me, construir. me, me choqueó que en una de las entrevistas me dijeron, bueno, para poder ser manager o tener el cargo que tenías en Ecuador, aquí tienes que transcurrir por lo menos 10 años de Ya, haber hecho otras cosas antes de llegar a ser un manager. claro. Y eso me sorprendió, me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Y dije, no tiene que haber alguna otra manera de poder Ya, escalar, ¿eh? Eh, bueno, y no hay en realidad una ciencia cierta, ¿no? claro. Pero lo que sí me di cuenta después con el pasar del tiempo, en los primeros años, es que el esfuerzo es premiado, Ujú. Que se reconoce, que se reconoce el ¿no? esfuerzo, que eso tal vez en otros países no le ves la misma reciprocidad Mm. o la misma velocidad con la que tú quisieras. Y acá, pues, uno se esfuerza y uno por momentos dice, me estoy esforzando y no veo los resultados aún, pero llegan. Y Ujú. llegan más rápido de lo que uno cree. Claro. Digamos que es la lógica de la meritocracia, como se le llama, ¿no? Ujú. Hay una recompensa si, obviamente si haces, no puedes estar Exactamente, de brazos cruzados nomás, ¿no? exactamente. En- Entonces, sí, uno, Ujú. uno, uno llega, se tiene que remangar las mangas, valga Claro. la redundancia, Ajá. y empezar pues, ponerle esfuerzo, Y a escribir ponerle tu empeño. historia, a escribir tu nueva historia, digamos, ¿no? Sí, Y sí, quizá esta es la parte inicial que ha sido la más complicada, ¿no? sí, Ha sido como la más difícil hasta tratar de encontrar tu camino, sí. digamos, ¿no? Ahora, hay una, dentro de toda esta etapa tan movida, porque no solamente es esto, ¿no? Sino también es encontrar al mismo tiempo cuál es el supermercado donde vas a comprar, o sea, que son Ujú, cosas chiquitas, pero que al final es parte de un todo. ujú, Es conocer un nuevo mundo, es entender nuevos códigos, ¿no? Pero exacto. luego de todo esto, hay una cosa que en la conversación previa que tuvimos se me quedó, ¿no? En que pudieron tomar buenas decisiones, ¿no? Pero Correcto. también eso tiene que ver con una forma en cómo tú enfrentas estos retos, Ujú, porque todos tenemos retos, ¿no? sí, Todos. Tú me decías, no es como que volverte loco en ese tipo de situaciones, ¿no? sí. Bueno, yo te conozco, ya sé que eres una persona más tranquila, ¿no? Ujú, Y de repente ese mismo estado es el que mantienes cuando estás ante estas situaciones y puedes decidir bien, ¿no? ¿Qué tienes que decirle definitivamente. a la gente sobre ese aspecto? Eh, mm,
Sí, en el momento que uno llega a este país, uno también se da cuenta que puede acceder a muchas cosas, porque hay las facilidades y uno se entusiasma y uno ve que puede, por ejemplo, acceder a tener un auto nuevo o tal vez tener la casa propia. eh, Son sueños, digamos, que uno quiere para su familia. Y hay maneras de que uno lo pueda hacer, pero es endeudándose. Claro. No hay de otra. Ajá. Y cuando Y aquí la uno... deuda no es tan mal vista como en nuestros países, ¿no? En nuestros países la deuda y acá Claro, acá es tienes normal. que... Ajá. Es normal y uno... Y prácticamente su tarjeta de presentación es su historial de crédito. ¿Sí? Uno genera un historial de crédito que al final del día se transforma en algo que te abre muchas puertas para poder contratar el servicio eléctrico, para que te arrienden un apartamento o una casa. Todo es en base al historial de crédito. Ujú. Entonces, uno tiene que tener un poquito de cuidado porque si uno se entusiasma demasiado, puede caer en muchas deudas que después uno no las puede pagar. Claro. Entonces uno tiene que ir midiendo, ir tomando esas decisiones financieras que son importantes y yo creo que en ese sentido con mi esposa hemos tenido pues cuidado y hemos tomado decisiones que nos han llevado a un crecimiento gradual, ¿no? Ujú. Ha sido un tema de que como familia, como personas, como profesionales hemos ido poco a poco creciendo. Claro. Sin apurarnos y como lo decías hace un momento, pues sin tener esa locura de querer llegar Claro. a mucho en poco Pero al tiempo. final también todos pasamos momentos complejos y complicados, pero Ujú. claro, si es que tienes la cabeza así llena de esta cosa oscura, Sí, va a ser difícil decidir, sí, ¿no? sí, Entonces seguramente va por ahí. Ahora, 4 años después de tu migración, llegó la sí, pandemia. sí, Entonces hay otro momento de sí. aprender, de reinventarse, etcétera, ¿no? Y posiblemente ese fue el periodo en el que te tocó profundizar un poquito más o pensar un poquito más Ujú. y fue como tu impulso para que puedas hacer algo propio. Sí. ¿Qué pasó en esa época? ¿Cómo así te decidiste por abrir tu propia empresa? Em, ya desde un tiempo atrás, desde el momento que nos mudamos en el 2016 para acá, ya tenía la idea de iniciar un negocio que me sacaba un poquito de la industria en la que estaba, que eran los seguros, y seguimos en eso, y me iba hacia el otro lado, que es la música. Ah, ya, ok. Y empecé a investigar sobre una franquicia de una escuela de música. Ya. Ya, y fui a las oficinas principales que están en Chicago y fui a conversar con ellos, a ver cómo era el tema de la inversión, la licencia, etcétera, etcétera. Pero haciendo números, estudiando bien la posibilidad bueno, el estudio de mercado, de ver la posibilidad Ujú. de crecer con un negocio así, lo veía un poco limitado, Ok, porque depende mucho de la capacidad de estudiantes que puedes tener en un espacio físico. ok, ok. Y un espacio físico es costoso y la cantidad de profesores o de aulas que puedes tener en un espacio físico es limitado, por ende, pues la Ya. cantidad de estudiantes que puedes tener es limitado. Ujú. Otra cosa es cuando ya tienes un curso online donde puedes tener a personas de muchas partes, pero si es que es algo físico, y esa era la Claro. estrategia de esta escuela de música, pues no había oportunidad de poder ir más allá. Claro. Entonces decidí continuar en el tema de los seguros. Ahí fue que trabajé para una empresa aseguradora llamada Bupa, aquí en Miami. Y cuando vino la pandemia, empecé también a ver posibilidades. Como tú lo mencionaste, fue una época de reinvención para todos, yo Claro. creo. Ujú. Muchas cosas cambiaron ya para siempre. Es como que la vida nos dijo pausa, ¿no? Y ahora Exacto. pienso un poquito más las cosas, porque siempre estamos en play, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Fue así. Y fue un momento de reinvención para muchos. Y pienso que tuvimos la oportunidad de pensar y evaluar nuestra situación de vida y lo que queremos lograr y nuestro Ujú. propósito. Y en ese momento eh, evaluamos otras opciones de franquicia, te cuento. Ya, ¿Sí? claro. Estuvimos trabajando con un broker de franquicias, incluso estuvimos en el proceso para ver una franquicia de una escuela de artes marciales.
Ya. No que sea algo nuestro, pero era un buen Claro. negocio. Era un negocio que sí te daba buenos Y al resultados. final, ¿qué podría decir? De repente, si bien tú estás metido en la música, Ujú. pero tu experiencia ha sido más como relacionada al disfrute, ¿no? Al pasarla bien, al hacer una pasión tuya, ¿no? Sí, Pero sin embargo, tú ya tenías identificado digamos, una capacidad desarrollada relacionada a los seguros, sí, ¿no? Entonces me imagino que luego de ver tantas opciones dijiste, bueno, yo conozco esto de acá, exacto. ¿no? ¿Por qué no hacer esto por mi cuenta? Exacto. Entonces te das cuenta que también está bueno mirar sobre algo que has hecho, ¿no? Porque es Sí. algo que tú conoces. Sí, Digamos que te va a sorprender menos, ¿no? exacto. Cuando ya te mandes a hacer algo. Y entiendo que al momento de esta decisión, bueno, Violeta, tu esposa, tuvo mucho que ver también Ujú. para poder decidir y estar juntos y emprender Aaron Brokers, ¿no? Sí, en ese momento pues decidimos más bien aprovechar los conocimientos, la experiencia, lo que era más natural en ese momento. Ya. Y era agarrar pues lo que se ha aprendido o lo que se aprendió habiendo trabajado para otras empresas relacionadas a la industria y empezar a ponerlo en práctica en algo Ujú. propio, en algo en lo que nosotros podamos ayudar a otros a también arrancar y promover sus propias iniciativas dentro de los seguros. Ujú. Y eso es lo que hemos buscado hacer Buenísimo. y por eso buscamos hacer alianzas que están con personas que están en distintos países. Ok, y acá hay una cosa bien particular porque el nombre de la empresa, Ujú, que es Aaron Brokers, ¿no? ujú, Aaron sí, tiene una relación con ustedes directa. sí. Ahí explícanos un poquito de qué se trata. Bueno, al final fue chistoso porque en el momento de decidir el nombre de la empresa, incluso hicimos participar a nuestros hijos. Ya. Y empezamos a hablar de varias ideas y todo es válido, ¿no? Claro. Y al final dijimos, bueno, vámonos también por lo más sencillo y natural. Agarramos las dos primeras letras de mi apellido, las dos primeras letras del apellido de mi esposa, Arosemena mi apellido, Oneto el apellido de ella. Juntamos las dos primeras letras de cada apellido y salió el nombre Aaron, Y ya está. que no viene del nombre Aarón, Ajá. que es un nombre propio de persona, sino que pues Claro. viene de la unión de esas Claro, y letras. fonéticamente igual suena bien, ¿no? Es algo que puedes recordar, así que bien hecho. Gracias. Y luego, ya tú tenías este tema, bueno, ya tienes este emprendimiento que creció, ¿no? Sí. Que creció. Justo me contabas también que también en este mes, justo, ya Violeta está entrando un poquito más a la Así es. empresa como tal, ¿no? Sí. Entonces ya diríamos que ya va a estar liderada por ustedes dos. Sí. Ahora hablemos de la música. Ok. Tienes una relación con la música desde pequeño. Sí. Creo que a los 9 años, ¿no? Sí. Viste una guitarra eléctrica, tu primo. Me quedé enamorado. Pim, 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 pim. Sí. Y ya, ¿no? Con eso dijiste, esto es lo mío, ¿no? Sí, definitivamente fue un efecto bien particular. Sí, me gustaba la música. Gracias a mi hermano mayor teníamos los discos de vinilo de Ya. bandas que en esa época estaban sonando mucho, a finales de los 80s. Guns N' Roses, Madonna, Bryan Adams. Había una combinación de música en casa que escuchábamos, Def Leppard, y nos gustaba mucho escucharla. Sí, mira, hay una canción y una banda Ujú. que tú me la has mencionado como 4 veces en Ajá. las veces que hemos conversado, Ajá. que es Soda Stereo, la versión americana, Sí, ¿no? Y me ha puesto como de referencia a eso. Sí. Eso fue como una base tuya, digamos, fue algo que te conectó. eso me llamó a encantarme con la guitarra y querer tocarla, querer aprenderla. Ya. Ver a mi primo tocar la introducción de Persiana Americana de Soda Stereo me enganchó. Ver una guitarra eléctrica también me llamó mucho la atención. Es como que un sentimiento de algo que es muy bonito y uno lo quiere tocar y sobar. Claro. Y obviamente no empecé a aprender a tocar la guitarra en una guitarra eléctrica, sino en una guitarra Ya. que llamamos una guitarra acústico de palo. Ujú. Y luego de eso ya hubo la oportunidad de poder aprender la guitarra Y tú- eléctrica. Claro, tú has estado ya experimentando con la música, involucrándote cada vez más. Y luego ya decidiste entender un poco más la música, ya de forma Sí. académica. Sí, Entonces entiendo que en Quito, que eso yo no sabía, hay una sucursal de Berkeley. hay ¿no? una sucursal de Berkeley en la Universidad de San Francisco de Quito, sí. Te apuntaste ahí, Ujú. saliste, entonces digamos que también eres músico. O sea, eres músico.
Ujú, más allá del tema del feeling, también académicamente hablando, digamos, ujú. eres músico y entiendo que es algo que todavía lo mantienes hasta ahora, Sí, para mí también ¿no? es como más que una actividad, un hobby también es como una profesión, Ujú. como una segunda profesión, o primera, sin darle orden Ya. de importancia, digamos, a las cosas. Lo bonito ha sido, paralelamente, tener las dos carreras con las cuales se han hecho muchas cosas en la parte de los seguros, lo que hemos comentado, en la parte de la música, el haber grabado 2 discos entre el año 2011 y el 2015, allá Ujú. todavía en Ecuador, el haber tocado para varias bandas, con cantantes o cantautores, acompañándolos también. Eso yo creo que ha sido también una experiencia muy bonita de un crecimiento también gradual, de cierta manera, ¿no? Claro, y esto lo hiciste en Ecuador, entonces digamos que eso también te ayudó a disfrutar este proceso, a entender un poquito más, pero sin embargo fue en la época que estabas metido en el mundo corporativo, Ujú, ¿no? Y mantenías esto. Y ahora que has venido acá, no es algo que hayas dejado de lado, correcto. porque igual tienes ensayos, a veces me llega la publicidad de que llevas a un evento, Sí, ¿no? sí, Eso se mantiene todavía. se mantiene todavía, gracias a Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para compartir tus espacios, tus tiempos? Porque tienes también, tienes que liderar la empresa. Ujú, Estás también con tu familia, que son 5, tú tienes 3 hijos ahora, sí, somos chiquitita, 5 en total, sí, y tienes también la música, sí. ¿no? Y ahí es donde viene el equilibrio o el balance Exacto. que uno quiere tener en la vida, ¿no? Ujú. Que no es fácil, requiere Así es. de horas extras. Yo me levanto, trato de levantarme antes de que todos se levanten para practicar la guitarra. Ok, ok. Y de ahí puedo continuar ya cuando todos se han acostado. Ya. Durante el día es un poco difícil y si encuentro un espacio lo hago por lo menos por una media hora. Pero no descuido, digamos, esa pasión y esa necesidad de estar todo el tiempo Ujú. poniendo las cosas en la balanza y no solo estar con el estrés, digamos, del trabajo, del día a día, de las cosas de la casa, sino también tener esos momentos de esparción, Ujú. de escape. Puede ser Claro, también el estar con la banda tocando, ya sea en un ensayo, es un momento de claro. escape. Y eso es casi como un Y espacio para ti, digamos, ¿no? correcto. Es un espacio para ti. Y acá hay un tema, ¿no? Porque creo que toca como desmitificar, digámoslo así, Ujú, estos espacios de escape de nosotros, que considero siempre deberían estar. sí, Porque de repente hay alguien que va a decir, oye, pero la música es una pérdida de tiempo, ¿no? El fútbol es una pérdida de tiempo, no sé, ¿no? sí. El cine es una pérdida de tiempo, Ujú. etcétera. ¿Por qué crees que es importante tener un espacio para cada uno? Pienso, pienso que es muy importante para todos nosotros, para poder tener un balance en la parte pues, de mente, cuerpo y espíritu. Es importante hacer ejercicio, es importante estar siempre educándose, aprendiendo, y es importante también estar siempre con la parte espiritual, que para quienes creemos en Dios, estar cerca de Dios. Y dentro de todo eso, también tener nuestro espacio para nuestras cosas personales, para nuestros hobbies, para nuestros pasatiempos, para hacer las cosas que realmente pues, nos gustan, sin decir que pues, el trabajo no nos guste, sino que Claro, el trabajo nos puede en ciertos momentos crear momentos de ansiedad, de frustraciones, de claro. estrés, que fuera de lo que son las vacaciones, que son un cierto momento del año, Ujú. están también esto que es algo constante con lo que nosotros podemos darnos estos espacios Y que te para permite, nosotros. digamos, digámoslo así, es casi como que volver a tu eje, ¿no? Porque después Exacto. como desahogas tu estrés, Ujú. necesitas ese tipo Otra de vez escapes, ¿no? te pones los pies en la tierra y sigues. Así es. Y nada, excelente Fernando, muchas gracias por Gracias a ti. compartir tu historia de éxito que está enfocada en el equilibrio, ¿no? Y eso es algo que realmente queremos evidenciar aquí. Ahora nada, para todo lo que son opciones de protección en salud o vida, sí sería importante que puedas comentarnos cómo lo podemos encontrar. Sí, bueno, muchísimas gracias por eso. Nuestra agencia se llama Aaron Brokers. Tenemos nuestra página web es aaronbrokers.com. Estamos en las redes sociales en LinkedIn, en Facebook y en Instagram como Aaron Brokers o Aaron-Brokers en Instagram y siempre a las órdenes
para lo que pues podamos ayudarles. Excelente, excelente. Y bueno, hoy día hemos aprendido que sí es posible crecer emprendiendo y disfrutando el mismo tiempo, ¿no? Hemos entendido que el equilibrio sustenta este éxito real que estábamos hablando, que al final no es una casualidad, no es una coincidencia, no es como azar del destino, sino que es una decisión, ¿no? Vamos a aprovechar también para agradecer a nuestro auspiciador. Este episodio es posible gracias a Growbridge Partners, especialistas en expansión internacional para empresas que buscan crecer entre Estados Unidos y América Latina, combinando estrategia, conexiones y ejecución para llegar más lejos. Growbridge Partners, donde el crecimiento cruza fronteras. Y bueno, aquí hemos compartido, como ya sabemos, historias con distintas situaciones, pero hay algo importante para todos, que todos debemos entender que el éxito no lo medimos con la misma vara para todos, ¿no? Hay una intensidad para cada uno, es una cosa personalizada, digamos, pero sí es importante que en todos estos escenarios, en todas estas situaciones, tengamos en cuenta el equilibrio, ¿no? A través de estas historias, yo te pediría que tomes lo que te sirve y que lo adaptes a tu propio camino para que construyas tu propio éxito. Esto fue Latinos con Propósito. Yo soy Juan Carlos Nuñovero. Nos vemos en la próxima.